de esta manera. La geomorfología peruana, que lo vamos a visualizar nosotros y vamos a poder entender, es de cómo se da la formación propiamente o el estudio de la formación de la Tierra, ¿no? Y en este ámbito nos vamos a referir a los tres, digamos, formas naturales que antiguamente se hizo la división antes de Vidal, de Pulgar Vidal. El Pulgar Vidal saca los 8 climas que se considera, y estos 8 climas que lo llama las 8 regiones naturales del Perú. Hay otro personaje que en el año 2012 en adelante, conocido como Antonio Brac, él dice, no necesariamente serán 8, serían 11, él saca otro, él saca la teoría de corregiones, ¿no? ¿Ya? Eso no es para nosotros nuestro tema del día de hoy. Nuestro tema del día de hoy, para hacerlo más sencillo, para no entrar a este tema tan complejo, vamos a entender la formación, ya la geomorfología, la forma, las relieves, todo lo que vemos, por ejemplo, tablazo, la punta, península, archipiélago, isla, ¿qué podríamos ver más? Un golfo, ya una loma, pampas, o sea, digamos, toda esta parte lo vamos a ver el día de hoy de una manera detallada. Lo primero que vamos a ver, diríamos, ¿no? Costa, sierra y selva, ¿ya? Para no entrar a ese complejo del otro. Entonces, los relieves de la costa. En los relieves de la costa, ¿ya? Tenemos algunos aspectos que aquí podemos verlo de manera general. Aquí podemos ver la bahía, istmos, península. Y este gráfico nos va a ayudar, ¿no? Este gráfico ayuda mucho. Si tenemos una isla, obviamente llamado isla. Si tengo un conjunto de isla, archipiélago. Ahí podemos tener el delta, lo que tenemos ahí partes, ya han salido parte de un río. Tenemos la bahía, que es un poquito más extenso. ¿Ya? Tenemos una península entre la ciudad y cómo se puede unir con otra parte también, otra parte de la tierra. ¿Ya? Y a este espacio que une como un pequeño puente, ¿ya? Está uniendo, se llama istmos. ¿Ya? Aquí tenemos el ría. Ría significa, ¿no? Mientras que el agua, digamos, va descendiendo hacia el océano, hay una parte del océano que va ingresando también por este mismo canal. Siempre se ve eso, ¿eh? Cuando ven los ríos, una parte va ingresando y da la vuelta. Ese pequeño ingreso que se da, eso se llama ría. Ya los alcantarillados o alcantilado, perdón, ¿ya? Después vemos el tema del golfo, un poquito más grande, el cabo, que es una punta llamado cabo, ¿ya? Y obviamente lo que ya ahí tenemos, lo que es la playa. Toda esta parte un poquito lo vamos a ver de manera detallada. Aquí lo tenemos. La bahía es el ingreso del agua, ¿ya? Al continente, ¿no? Ahí podemos ver, ¿no? El ingreso del agua del continente. Esta parte nosotros podemos entender que esto se conoce como una bahía. Ahí podemos ver, ¿no? El gráfico izquierdo y el derecho. La península, ya le habíamos explicado de antes un poco, la península significa una porción ya de tierra que ingresa al continente, ¿no? Ingresa. Y entonces, y por otra parte, el océano también ingresa a esa parte, ambos lados. Entonces, aquí dice, ¿no? ¿Quién ingresa, el océano o la tierra? Entonces, comúnmente más lo consideran que el océano está ingresando y de tal manera que quedó un pequeño espacio, ya como algo como una punta, o sea, un territorio metido. Entonces, ahí podemos ver una península. Y siempre por aquí va a haber un pequeño puente, mínimo puente. Entonces, esos mínimos puentes que os considera es llamado istmos, en este caso aquí, ¿no? Istmos, pequeño puente. Aquí puede ser grande incluso, ¿no? Como así como el lado izquierdo. Y lo que ven al lado, digamos, como un pequeño puente, eso está unido, a eso se le consideraría istmos. Es una península. Y obviamente esto es más conocido, ya ni qué decirlo usted, ¿no? Una playa, ¿no? Lo que es el territorio llano y árido. El valle. Un valle, ahora sí son, dicen, ¿no? Áreas fértiles aledañas al costero. O sea, aquí podemos ya un poquito ver, un momento, ¿ya? Aquí podemos tener lo que es el valle, ¿no? ¿Ya? Aquí, entonces, ¿cómo se le, en cierta manera, cómo se le va entendiendo mucho mejor digamos, al valle? Entonces, es un amplio territorio donde incluso puede haber vegetación. Ahí se le va entendiendo ya lo que son los valles, ¿no?
puede haber bastante lo que es la vegetación, puede haber incluso estar animales, o sea, es un pequeño, incluso puede haber ríos, ¿ya? Entonces, lo que es los valles costeros, siempre hay ríos, ¿no? O sea, esos, por lo menos hay parte extensa, ¿no? Entre un cerro por un lado, una parte elevada, una montaña, y al otro lado también posiblemente hay una montaña. Entonces, entre una montaña y otra montaña, ahí entendemos nosotros que hay una parte plana, y esa pequeña parte plana es considerado el valle, toda esa parte, ¿ya? Los desiertos que nosotros, digamos, hemos podido ver aquí tenemos el desierto de aquí en Ica, tenemos el desierto de Sechura en Piura, son los desiertos más conocidos en la costa. Ese desierto es un extenso territorio ya de arena. Ya comúnmente en estos desiertos no hay producción, ¿no? Entonces, al no haber producción de, digamos, o vegetación extensa, entonces ahí se le va dando o se le va conociendo como desiertos. Y podemos ver bastante. Aquí vemos las depresiones, ¿ya? Las depresiones son áreas de cortezas que han sufrido, ¿ya? Un lento hundimiento. ¿Qué quiere decir? En una parte de un territorio se han ido hundiendo la tierra, en cierta manera han ido descendiendo. O sea, ese hundimiento, a eso se le considera depresiones, ¿ya? Puede haber agua o no haber agua, pero con tal que se ha hundido la tierra en una parte, entonces a eso se le considera depresiones. Así más sencillo, para no entrar a un tema muy complejo, ¿no? Más sencillo, ¿ya? Muy bien. Pasamos un poquito entonces las estribaciones. Y aquí podemos ver las estribaciones. Mira, una parte pendiente, muy accidentado, a eso se le, y eso es, digamos, una cadena sucesiva, ¿ya? Entonces, eso lo podemos ver cuando vamos incluso viajes para el norte, ¿ya? Entonces ahí se va viendo esas pendientes, ¿no? Entonces ahí vamos viendo estas pendientes de cerros o colinas prolongadas, entonces a eso se le llama las estribaciones. Las albúferas son lagunas litorales que desarrollan la vegetación de totoras. Comúnmente esto más se ve en algunas partes, en la costa hay poco, pero sí los hay, ¿no? Hay poco, mucho más esto se ha podido ver, por ejemplo, en lo que es la parte andina, lo que es en el lago Titicaca, ahí se ha podido visualizar parte de esto. Ahora, hasta aquí vamos a hacer un paréntesis para dar paso a ciertas preguntas. A ver, espera un momento. Bloom. Ahora sí, Guillén o alguien que me ha levantado la mano, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta, por favor? No hay ninguna pregunta, profesor. Ya, a ver, quiero explicar un poquito tal vez las depresiones, ¿no? Las depresiones son áreas que han sufrido procesos de hundimiento y se encuentran bajo el nivel del mar, ¿ya? Esas son las famosas depresiones. Aquí podemos ver el gráfico de depresiones, ¿ya? Aquí vamos a ver el gráfico de depresiones. ¿Ya? ¿Ya? Aquí tenemos en relieves, ni qué decir, también encontramos las depresiones. Mira, en esta parte de aquí, la parte de abajo, pueden ver de cómo los árboles están creciendo en una parte hundida, ¿no? Entonces, ese hundimiento que ha sufrido, a eso se le conoce depresión, ese hundimiento. Mientras que un lado elevado, que puede ser bastante extenso, ahí se le conoce como unas mesetas. En la parte sierra encontramos la famosa montaña. Cuando vemos una montaña, obviamente un cerro elevado, se conoce montañas. Al conjunto de montañas se considera cordillera. Entonces la cordillera digamos, de los Andes es un conjunto de montañas, ¿no? De ahí encontramos un pequeño lugar que siempre está a veces cercano a los ríos, son las llanuras, comúnmente donde hay vegetación. Y hay lugares elevados, pequeñas elevaciones. Estas pequeñas elevaciones que también se ven en la costa son llamados colinas. Y obviamente entre un cerro y otro cerro, que se puede ver aquí, entre un cerro y un cerro, ahí siempre comúnmente a veces hay ríos.
Comúnmente hay ríos a veces, ¿no? Rara vez no hay un río. En la mayoría entre un cerro y un cerro hay un río y comúnmente producto de eso hay vegetación. Entonces a esa parte se le conoce como valle. Toda esa parte se conoce como valle, ¿eh? Aclarando. Y aquí lo vamos a ver. ¿Qué cordillera son conjuntos de montañas? Esas son las cordilleras. ¿Qué son la montaña? Son las elevaciones máximas y considerando de manera de un cerro. Entonces aquí tenemos la montaña, por ejemplo, bien elevado, ya lo que sería nevados grandes como el Huascarán, ¿no? Y algunos otros. También tenemos otra estructura en la parte de la sierra o también costa, sobre todo las estructuras en forma de conos y donde aflora el magma. En este caso se le considera lo que es los volcanes, que también hay en algunos lugares. Mesetas. Mesetas reciben los nombres comúnmente en lugares que se encuentran muy elevados. Si nosotros podemos considerar aquí, vemos una elevación, y en esa elevación no es pequeño, ya puede, en algunos lugares puede ser pequeño, no, esa elevación es bastante amplio. Y ese bastante amplio de esa elevación de terreno, bastante amplio, digamos, ¿ya? Entonces a eso se le conoce la meseta. Las mesetas bastante conocidas que nosotros tenemos aquí en el Perú, dos, serían la meseta del Collao, ¿ya? Que se encuentra alrededor o junto al lago Titicaca, y la meseta del Bombón. Ya, la meseta del Bombón no es porque sean bonitos y tampoco es porque en el sentido de que tal vez están comiendo su chocolate bombón, sino la meseta del Bombón, ¿ya? Es el nombre que se le dio a un lugar de territorio que es un poco elevado, que es bastante extenso, que se encuentra en las pampas de Junín, ¿ya? En esa parte donde se dio la batalla de Junín, del 6 de agosto del año 1824, ahí está considerado, ¿ya?, la meseta del Bombón, eso lo pueden ver. Pasado entonces ya, dice, son relieves llanos ligeramente ondulados. Valles interandinos. ¿Ya? Los valles interandinos se considera porque estoy en la mayor zona de producción agrícola, ¿no? Entonces aquí es considerado, ¿no?, los tremendos valles, ya que va a haber bastante producción, y donde hay río obviamente hay bastante producción, entonces a esto se le considera como las zonas agrícolas, tremendos valles, ¿no? Entonces, mire, se han dado cuenta, no les decía valle, le decía, entre un cerro y un cerro, aquí los cerros tal vez no son tan elevadas, tienen un poquito más de pendiente. Entonces, aún en todos estos cerros también hay producción, empiezan a sembrar papa, yuca y otros más, ¿no? Sobre todo más papa, maíz son los que siembran en esta parte de las colinas, los cerros. Entonces, por eso se llaman los valles interandinos, donde hay mayor producción agrícola. ¿Ya? Hasta aquí, hacemos algo de paréntesis y vamos a dar pase a preguntas, ¿no? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Y ahora sí. Preguntas. Preguntas con referente a todo lo que es la parte... A ver, profesor, ¿a qué hora va a publicar la clase? A la clase, ahora sí va a estar bien complicado. ¿Sabes por qué? Porque iba a publicar temprano, de ahí estaba revisando si es que había un error ortográfico, puede hacer, y me ganó la hora, y ahorita tengo clase corrida sin parar. Ahorita acabo de terminar quinta de primaria, y por eso entré 3 minutos pasando, porque para responder preguntas se me pasó la hora. Entonces... profesor, o sea que mañana tal vez ya esté la clase. No, hoy día mismo va a estar la clase. Hoy día yo termino mi clase a la 1:10 todavía. Entonces a la 1:10 recién voy a subir de todos lo que hago clase el día de hoy. O sea, ahorita no voy a poder subir porque voy a tener corrido clases hasta la 1:10, o sea, tengo con varios cursos. ¿Ya? Entonces, ya, muy bien. Ya, ¿alguna otra pregunta? Dime, ¿qué pasó? ¿Qué te pasó? ¿Estás llorando? ¿Nada? Ya, muy bien. Pasamos entonces a los otros puntos. Silenciamos a todos y ponemos reanudar. Los valles interandinos, que es la última parte de los valles andinos, ahora por la mayor producción agrícola, ¿ya?, vamos a ir a los relieves de la selva. En los relieves de la selva, aquí sí va a variar un poco con algunos puntos, ¿no? Los altos, restringas, tahuampas, pongos, meandros, que así se va llamando ciertos nombres. Todo esto es parte del relieve de la selva, ¿no?
Y aquí podemos ver. Ya, el primer punto, lo que vamos a nosotros notar son los famosos pongos. Relieves formados por la erosión de los ríos, ¿no? Entonces, por la erosión de los ríos, que aquí podemos ver, eso es considerado los famosos pongos. Mira, ¿qué ha pasado, no? Había vegetación, y los ríos han ido, digamos, no han tenido un lugar donde ir y finalmente formaron como un río. Donde no había, formaron un río. A esto, digamos, entonces, a un lado han podido tener vegetación, otra vegetación, o sea, árboles, simplemente han hecho su camino, el agua por donde ir, entonces a eso se le va considerando, digamos, pongo, ¿no? Ya un relieve que fue formado por el río, ¿no? Obviamente el río ha tenido que surcar. Otro de los puntos se llama los altos. ¿A qué se considera altos? A los espacios elevados, altos, elevados, ¿ya? De la selva baja comúnmente, ¿ya? Entonces, la selva baja, ahí hay unos pequeños ríos, o a veces hay lo que es cuando llueve, a veces desborda incluso el río, pero hay unas pequeñas partes, pequeñas elevaciones nada más, ¿ya? Y en esas pequeñas elevaciones, costado al río casi, las personas están viviendo, como pueden ver aquí arriba. En este caso hay una pequeña elevación y hay personas incluso tienen un espacio libre y ese es plano y más allá nomás están sus casas. Entonces, toda esta pequeña elevación que se encuentra en la selva baja, a eso se le considera los famosos altos, ¿ya? Donde ellos hacen su forma de recreación de deporte, sus fiestas, este lugar sirve para todo, ¿no? Y ahí mismo están sus casas. Eso comúnmente es la forma de vivencia en selva baja. Otro se le conoce como los restrinjas, o restinjas, así también se le conoce, ¿no? Aquí es espacios que se van a inundar esporádicamente donde se practica la agricultura. ¿Qué quiere decir? Esta parte, en un tiempo, está su casa y todo es seco, ¿no? Comúnmente en la selva alta y selva baja, sobre todo en selva baja, en los meses de, a ver, déjame ver, julio, agosto, septiembre, ya, sobre todo hasta casi septiembre, estos lugares de aquí comúnmente es seco. Ya los meses de septiembre en adelante, octubre, ya empieza un poquito a poquito a crecer los ríos. Y para los meses ya de noviembre, diciembre, los ríos es bastante, va el caudal. Y cuando crece el caudal, como son, mira, puedes ver, casi está el río ahí, nomás está, no es como los famosos pongos que van elevados. Entonces, esto es mucho más plana. Perdón, vuelvo aquí, es bastante plana. Y entonces, al ser bastante plana, los ríos logran salir de su caudal y finalmente van a generar las inundaciones. Estas inundaciones que son esporádicas, ¿ya? Y para ellos es muy normal porque eso es su estilo de vida, su práctica, ¿ya? Entonces ellos les ayuda para la agricultura, ¿no? Esta inundación, ¿ya? Y en la parte donde está seca, con mucha más razón. Incluso muchos de los lugares alejados de nuestra selva peruana, en la selva baja sobre todo, logran sembrar en donde hay río. O sea, quiere decir que en la parte de en los tiempos de caudal, ¿ya? Bastante, entonces obviamente el río es mucho y abarca y si es posible se logra inundar. Pero los tiempos donde baja el caudal, hay partes que era parte del río y el río ya no está yendo porque bajó el caudal. Y esa parte sirve de agricultura también, ¿no? Esto es muy parecido a la cultura egipcia, cuando se desborda el Nilo y el Nilo obviamente genera el limo y logran aprovechar, muy parecido a eso. Otro es el Tahuampas. El Tahuampas son zonas constantes inundadas y donde que crece vegetación. Entonces hay lugares donde posiblemente han viajado o han logrado ver por reportajes o van a viajar. Entonces hay lugares donde casi todo el tiempo tiene humedad, ¿ya? Entonces, este lugares casi como dice constantemente están inundados. Quiere decir que no hay mucho donde puede un drenaje del río y constantemente están siendo empozadas los aguas y están inundados, ¿no? Y hay bastante vegetación. Entonces, a este lugar se le conoce como Tahuampas. Ahora, aquí faltó algo. De aquí podría sacar de esta clase, de aquí, aunque no es mucho. De aquí podría sacar ya. Aquí faltó añadir algo, los famosos meandros. No sé dónde podría sacar. No, de aquí sería. De aquí, ¿eh?
Del lado derecho podría ya sacar de meandro. ¿Qué significa el meandro? Aquí no hay mucho la imagen. Un meandro es cuando hay unas partes que son curvadas, o sea, aquí como zigzag, así parecido a lo que es una carretera. En zigzag va una carretera, comúnmente en la selva baja, ya el río como es bastante plana, no va de una manera directa, entonces va así en forma zigzag. Esas formas zigzag, a esas se le conoce como los famosos meandros, ¿ya? Bastante curvas pronunciadas. Entonces a eso se le conoce como los famosos meandros. Muy bien, nuestra clase es sencillo, práctico del día de hoy, y la única que estaría pendiente sería la relieve submarina, ¿no? Ya el zócalo, en la plataforma continental, ya el zócalo, el zócalo continental, talud continental, fosas marinas, todo, esa es la única parte que estaría quedando pendiente. Muy bien, aclaramos aquí, ahora sí, con todas las preguntas del caso, ¿eh? Algo que ustedes hayan visto que faltó acá, por favor. Nada. Ya, si yo tuviera que hacerle una pregunta a cualquiera del grupo, Profe, ¿ya? una pregunta. A ver, ya, mejor, ya. Sí, te escucho. Profe, sobre los pongos, mayormente, ¿dónde se ubican? Los pongos comúnmente se encuentran en la parte... A ver, unos conocidos que tengo, ¿ya? Ese es en la selva, ¿ya? En la selva comúnmente tenemos los pongos, sí. En otros lugares muy pocos. ¿Por qué? Porque esto, ahorita lo voy a mostrar en la diapositiva. Claro, te lo muestro en la diapositiva. ¿Ya? Los pongos casi en selva, porque en los otros lugares estaba tratando de ver si hay en otros lugares, no hay mucho. A ver, espérate un momento. Al profesor. Espera un momentito, espera un momentito, algo ha pasado acá. ¿Logran visualizar ahí? Sí. Ya. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es un pongo? O sea que este lugar no había río. Este lugar no existía lo que estaba aquí. Entonces, con el pasar del tiempo, el caudal, la verdad, al mayor lloviznas, entonces ha ido, que con el tiempo ha ido pasando un poquito de agua, un poquito de riachuelo, y así se abrió camino. De tal manera que ahora se convirtió como un río en medio de digamos, de la selva. Entonces, a esto se le conoce como pongos. A eso es un pongo, eso es un pongo. Eso comúnmente sucede en la selva. En la sierra se podría dar, pero no, ahí se conoce más como valles y ríos se conoce. Ya, eso nos quería aclarar. Sí, dime, ahora sí le escucho. Le escucho a Silva. Le escuchamos, por favor. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta, por favor? Sí están activados, ¿ah? Vamos a ver. ¿Eh? Ah, ya. Una pregunta dice, ¿no? Profesor, ¿esto se copia en el cuaderno? En esta vez sí va a ser bastante sencillo para copiar en el cuaderno, ¿no? Porque está muy poco texto, ¿no? Lo gráfico no es necesario, ¿ya? Pero cuando hay bastante texto, no necesariamente se copia todo, se copia lo que yo voy entendiendo, yo puedo hacer un resumen o hago un mapa mental, o sea, busco la mejor manera de cómo hacerlo bastante sencillo, práctico, ¿no? O sea, personalmente yo nunca voy a decirle, digamos, ¿por qué no copiaste todo? ¿No? Eso es algo que no es dable en estos tiempos de educación. Tiempo de educación es lo que usted va entendiendo, va sacando, digamos, una apreciación y vas copiando, ¿no? Eso, o sea, no debe haber una transcripción necesariamente. Ahora, cuando ustedes estamos en clase, si se han dado cuenta, estamos en el aula tampoco se copia tanto, ¿no? O un dictado como al tiempo antiguo, no hay mucho de eso. Lo que mucho más se trabaja, ¿no? Los datos importantes y los otros lo vamos explicando con gráficos. Y está más rápido. Todo lo que está aquí, por ejemplo, ¿no? En lo gráfico que te he mostrado, o sea, eso sería escribir bastante, ¿no? Que está detallado, mira aquí en esta parte, que tiene tanto longitud, se va formando en la costa. O sea, en vez de estar de una u otra manera explicando así tan extenso, entonces en el gráfico ya se va diferenciando. Ya, otra pregunta, a ver qué dice acá. ¿Por qué diferencia hay entre el valle de la sierra y la costa? Muy bien, muy buena pregunta. Los valles de la sierra, ya que las montañas son mucho más elevadas, ya aquí hay dos montañas más elevadas, entonces una montaña
otra montaña. Entonces las montañas son elevadas. Entonces yo pongo en todo caso así, ¿ah? Una montaña y otra montaña. Entonces, como son bastante elevadas, entonces, ¿qué quiere decir? Acá hay bastante, ya por un lado, a ver, pongo mi cara así, a ver, ¿cómo hago? Ya, así mejor, ya, ahí está, así, ya está. Esta sería una montaña en mi cabeza y una montaña sería mi brazo, ya, una montaña. Entonces, toda esta parte de aquí que baja de mi cabeza, esta parte de aquí, entonces, como en la sierra sería más elevada. Al ser más elevada, son más pendientes. Y aún así, en muchos lugares los sirve de agricultura, sobre todo en la sierra, como la tierra es mucho más con minerales. Entonces, aún así, cuando es pendiente, en esos cerros tan pendientes, hay bastante agricultura. Mientras que en la costa, comúnmente ya son mucho más así, sería mucho más, digamos, los pendientes ya no es tan parado, sino ya tiene un poquito más de inclinación. ¿Ya? Esa sería la diferencia. Y en el tema de la selva, ni qué decir ya, casi todo es así, o sea, casi plano. Entonces, esa es la costa. Entonces, en la costa no es mucho aprovechado en algunos lugares, salvo de aquí de Ica, algunos lugares, casi comúnmente en la costa es bastante lo que es el arenal. Entonces, esa es la diferencia tal vez entre el Valle de la Sierra y el Valle de la Costa, ¿no? Las inclinaciones que van teniendo, ya que un valle está entre montaña y montaña, ¿no? Aclarando ese punto. Otra pregunta. Las mesetas, muy bien. Dice, ¿dónde se encuentran las mesetas? Muy bien. Las mesetas comúnmente en la actualidad han descubierto o se encuentran pasando los 3.500 metros sobre el nivel del mar. O sea, quiere decir que el lugar donde hace bastante frío. Las mesetas, por ejemplo, del Bombón, que está aproximadamente 3.500, creo, y la meseta del Collao, que está aproximadamente unos 3.800, un poquito más, creo. Ya ahorita no tengo exactos los datos, pero pasa los 3.800 aproximadamente, ya metros sobre el nivel del mar. ¿Ya? Entonces esas son las mesetas, ¿no? Ya, ¿cómo son las mesetas? Dice, hay una pequeña, son pequeños ondulados, ¿ya? Pequeños ondulados, pero aún así están así, un poco elevados, y ahí encima están un poco ondulados, ¿no? Son mesetas grandes, y son grandes extensiones de terreno. Por eso lo consideran mesetas. Otra pregunta. Ya, ¿alguna pregunta? Yo no los he silenciado, ustedes se han silenciado solo. Ya los activé ya. ¿Alguna pregunta que puedan Profesor, tener? Sí, le o escucho, le sea que escucho. las mesetas se encuentran más en montañas, se podría decir. No, las mesetas no son montañas elevadas. Ahí sí ya voy y me corrijo, ¿no? Tal vez sí me deje explicar. La meseta, yo Ah, cuando digo montaña, no, son pequeñas elevaciones. Son cortas elevaciones que se dan. Cortas, ¿ya? tipo colinas. Claro, muy parecidas a las colinas. Ahorita ya son cortas elevaciones, ¿no? A ver si logro ¿Cómo son las mostrar. mesetas? Ya, la meseta del Bombón y la meseta del Collao, esas son las que si lo logran, las mesetas. En la sierra se encuentra eso, ¿ya? Aquí podremos, ¿no? Dice, recibe el nombre de altiplanos o mesetas, esos hablan de la meseta del Collao. La meseta del Bombón, ¿no? Son pequeñas, aquí podemos ver, Rena, son pequeños, son territorios, perdón, extensos, y aquí podemos ver ciertas elevaciones, aunque aquí en el gráfico no se nota mucho, pero hay ciertas elevaciones. Entonces, y es extenso, ¿no? Es parecido a una llanura, mira, mientras la llanura en la parte de abajo, ¿no? Aunque la llanura es más plana, en cambio, las mesetas en cierta manera tienen pequeñas elevaciones en algunas partes, ¿no? Eso se le va conociendo. ¿Ya? Que la colina tiene mucha más, ¿no? La colina tiene una elevación un poquito más. ¿Ya? Eso se le conocen mesetas. Recuerden ver las imágenes y ahí lo van a entender. Muy bien, hasta aquí alguna pregunta, porque ya ahora sí ya me pasé la hora ya. No, profe, ya no. Ya, muy bien, entonces le voy a subir dentro a la una, será, por favor. ¿Ya? No hay tareas, así que esta semana no hay tareas. ¿Ya? Gracias. Bye, Adiós. bye. Adiós con todos, que no lloren, por favor, no lloren. ¿Ya?